Un segundito. Live en Facebook pone. ¿Ya estáis ahí? Ya estamos. Ok. Entonces, pues buenas noches. Good evening. We are here from Genda Reiki Association of Madrid. Estamos aquí de Asociación Genda Reiki de Madrid. Hoy es día 12 de esta serie de transmisión que se titula 21 días a Anshin Ritsumei o 21 días hacia el Anshin Ritsumei. Y today is day 12 of this series of transmissions called or titled 21 days toward Anshin Ritsumei. So tonight we have here Olivida Veloso. She is in Arizona, but she is originally from Philippines. Yes. And we have here Mary Rodríguez, but Mary is from Scotland. Scotland, okay, Scotland, and but she lives in Spain. Yeah. So we are very international. So tenemos aquí a Olivida Veloso. Olivia vive actualmente en Arizona, los Estados Unidos, pero ella es originaria de Filipinas. Filipinas, no, ¿cómo es? Filipinas. Filipinas, perdón, tanto Olivia como yo, como que no, nosotros mezclamos inglés y castellano. Sí. Pues, y luego Mary, pues está aquí. Ella, mira, su apellido Rodríguez, pero ella es escocesa, es de Escocia, pero actualmente en su caso vive en España. Así que ellas ya se van a presentar a sí mismos y ellas hablan perfectamente tanto inglés como castellano, así que las dejo a ellas ya el resto de transmisión. Así que adelante. Okay. Hola, hello everybody. My name's Olivida Veloso and I was born in the Philippines, but I lived in Spain for close to 40 years, almost 40 years. And so I still think in Spanish in a lot of ways, you know, but now I've been living in Arizona for 15 years exactly. And so I'm very happy to be here. I've been a Reiki master for like close to 26, 27 years. Gendai master for 21 years. 21, Rika? No, 22 years. Yeah. And so this is really a big honor for me. It's not just the presentation for everyone, but this is a reunion of very close friends for me. You know, because Rika, I've known her, I met her in 1999. And I thought it was 2000, but she recently corrected me and said 1999. And Mary, I've known her since like 2001, I think it was, when I gave my first talk about the Japanese system. Entonces, lo voy a traducir en español. Entonces, soy Olivida Veloso, nacida en Filipinas, estuve viviendo en España por casi 40 años y en Arizona por 15 años. Y esta es una reunión, bueno, soy maestra de Reiki desde el año, por 26, 27 años y de Gendai Reiki desde hace 22 años. Y entonces, esta reunión para mí significa mucho más que esta reunión para hablar sobre el Anshin Ritsumei, este camino al Anshin Ritsumei, porque estoy con dos amigas que la verdad les quiero mucho, que llevamos muchos años atrás, y Rika le conocí en el año 1999, y que es una parte muy grande en mi camino de Reiki, Rika. Y Mary le conocí en el 2001 y también me ha ayudado mucho en mi camino de Reiki, me ayudó mucho en mis charlas y mis reuniones
y hemos organizado también muchos eventos juntas desde entonces. Entonces, para mí esto significa mucho, tenerlas aquí en pantalla, a ver si algún día nos vemos en persona las tres. And I hope that one day we will see each other in person and not just online. So this is the first time the three of us meet online. Mary, te paso. Okay, my name is Mary Rodríguez. As Rika said, I was born in Scotland, but I've lived in Spain for 40, I don't know how many years, basically as a base, but I've also traveled. I've lived in South America, in the Middle East, and different places, but Spain has been the base. As Olivia said, she has known me, we've known each other since 21 years, and I've been a Reiki master for just about that same length of time. My original profession was as a language teacher, and then I was a translator and interpreter. And in that capacity, I have been collaborating with Olivia for the translation of her books. And that's about me. Me llamo Mari Rodríguez, como ha dicho Rika, y soy escocesa de nacimiento, pero llevo más de 40 años viviendo en España, aunque como base, porque también hemos viajado mucho. He vivido en América Latina, en Oriente Medio, y entonces la vida me ha llevado de un sitio para otro. No, Olivia y yo nos conocemos desde hace más de 21 años y más o menos ese mismo tiempo es el tiempo que llevo como maestra de Reiki. Mi primera profesión fue de profesora de idiomas y posteriormente pasé a la traducción. Y en esa capacidad pues estoy colaborando con Olivia en la traducción de sus libros y es un gusto muy grande poder hacerlo con ella. Así que adelante, Olivia. Yeah, and I would also like to say that actually we have more connection, Rika and Mary, than we know, because Mary works with T-Touch. Aside from Reiki, T-Touch is Tellington Touch, which is healing, also healing, but for animals. And I know that Rika loves her animals too. So Mary is, helping all our animal friends. And what I love most recently, I found out she gives meditation for dogs and cats. Yeah, so Mary, can you tell us a little bit about how you get together your animals? Yeah, well, the Tellington Touch is a system which has been going for over 40 years. It started in the world of horses, and now there's Tellington T-Touch for every species of animal, including humans. So it's very powerful, it's very respectful, and it gives the animals options. And the other therapy which I use is called zoopharmacognosy, which is using plants and essential oils to allow animals to heal themselves. And we're doing once a week and meditation for people along with their animals, so that people can make a better connection with their animals, and it helps to heal both the person and the animal itself. Entonces, el Tellington T-Touch es una terapia, una práctica que lleva más de 40 años. Empezó en el mundo equino, pero luego pasó a otros animales y hoy día se practica con todas las especies y también con los seres humanos. Es una técnica muy respetuosa, basada en darles opciones a los animales. Y la otra técnica que utilizo se llama zoofarmacognosis aplicada, donde los animales pueden elegir plantas, aceites esenciales, hidrolatos, etcétera, para curarse a sí mismos. Entonces es un poco una cura de humildad para nosotros, porque dejamos de imponer cosas, sino que damos las opciones a los animales. Y una vez a la semana, con otra compañera, hacemos meditación que las personas hacen conjuntamente con sus animales. Entonces es una experiencia
sanadora, tanto para el animal como para la persona. Es muy bonito. Thank you, Mary. And and so, of course, the base of all this is Reiki. La base de todo esto, donde le ha llevado a Mary, también es el Reiki, es parte de todo eso. Sí, sí. Okay, so I'm going to read a part of my book, just one chapter, and the title is Master. And although that my book isn't only about Reiki, but it's a big part of it, it's about my journey in Reiki. And also I talk about my guardian angels, of course, and the law of attraction. Entonces voy a leer una parte de mi libro que se titula Maestro, y entonces en mi libro hablo sobre mi trayecto, se dice, trayectoria de Reiki, pero también hablo sobre la ley de atracción y cuento más historias sobre mis ángeles de la guardia, pero creo que hablo más sobre Reiki. Entonces voy a empezar, yo voy a leer en inglés y Mary lo va a leer en español. Y Rika, por ahora tú escuchas. Y disfruta. Okay. Master. Taken from my book From a Place of Knowing. By this time, I had been a Reiki master for over 10 years. But for some reason that I can't explain, I never felt that I had done enough to deserve the title. I couldn't for the life of me call myself a master. The practice of Reiki, however, continued to call me. And since the Gendai system is the closest to the original healing society in Japan, it made total sense for me to choose this method out of the 8 systems that I had access to. That decision marked the beginning of my real master's training. I strongly felt that it was important that I remain loyal to one system and get it right. I certainly didn't want to mix all the information that I'd gathered throughout the years and confuse not only myself, but also my students. Sadly, I couldn't communicate directly with Master Doi because of the language barrier, and so I turned to Rika Saruhashi for help. As I usually do, I asked her question after question, and Rika patiently answered each one and clarified everything that I wanted to know in detail, even if I wasn't her student. I know that I wouldn't have come this far in my Reiki practice without her help. Mary? Es un capítulo del libro de Olivia que se titula Desde el conocimiento, y este capítulo se titula Maestro. Ya era maestra de Reiki desde hacía más de 10 años, pero por algún motivo que no sé explicar, nunca creí que había hecho lo suficiente para merecer este título. Era incapaz de llamarme maestra. Sin embargo, la práctica de Reiki seguía llamándome, y ya que el sistema Gendai es el más cercano a la de la Sociedad de Sanación original de Japón, me pareció totalmente lógico elegir este método de entre los 8 sistemas de que disponía. Esta decisión significó el comienzo de mi formación en serio como maestra. Sentía que era importante permanecer fiel a un solo sistema y perfeccionarlo. Ciertamente no quería mezclar toda la información que había recabado a lo largo de los años para confundir no solo a mí misma, sino también a mis estudiantes. Desgraciadamente, no sabía comunicarme directamente con el maestro Doi debido a la barrera lingüística. Así que recurrí a Rika Saruhashi para que me ayudase. Como suelo hacer, le hice una pregunta tras otra y Rika respondió a cada una de ellas con una paciencia infinita, despejando todas mis dudas, a pesar de que yo no era estudiante suya. Sé a ciencia cierta que sin su ayuda no habría podido llegar tan lejos en mi práctica de Reiki. Okay. To merit the title of master, I lowered myself a peg so that I could consciously see where I really stood in my Reiki journey. Then my core values naturally kicked in, and there was no doubt in my mind
that the titles and certificates didn't make me a good Reiki teacher. And having met some of the top masters over the years didn't turn me into a better person. Being in the limelight wouldn't have made me any better than other practitioners or masters. None of these make a master. None of these create a master. But there were two things that I felt right about. From day one, teaching a healing modality that touches lives has always been a responsibility that I had taken seriously. And ever since my first trip to Japan, I was deeply struck by a longing to take my training to a higher level and share something deeper and more meaningful, even if at that time I still didn't know what that meant. Para merecer el título de maestra, retrocedí para poder ver de manera consciente en qué punto me encontraba realmente en mi viaje de Reiki. Entonces, mis valores fundamentales se activaron. No me cabía la menor duda de que los títulos y certificados no me convertían en una buena profesora de Reiki. Y el haber conocido a algunos de los maestros más destacados a lo largo de los años no me convertía en mejor persona. No sería mejor que otros practicantes o maestros por el mero hecho de ser el centro de atención. Ninguna de estas cosas me convertía en maestra, pero había dos cosas con las que me sentía cómoda. Desde el primer día he tomado en serio la responsabilidad de enseñar una modalidad de sanación y desde mi primer viaje a Japón anhelaba alcanzar un nivel más alto de formación y compartir algo más profundo y significativo, aunque en ese momento no sabía todavía lo que eso significaba. Master Hiroshi Doi said, "We don't only learn from books or from just taking up a class. Experience is important." Like many beginners, I thought that I understood exactly what he meant, but I overlooked a very important factor that firmly centered the ideals, purpose, and values of this Japanese system, and that was time. In reality, it took me years of experience before I even began to digest these words. I gave myself a lot of time to practice, and at first, it felt as though I had gone back to kindergarten. It took a series of events, processes, and deep change before I even began to accept that practice makes a better practitioner, and experience makes a better teacher. And learning from every person who comes into my life improves my imperfections. And all these make a better leader. No matter how hard we try, we cannot rush or beat growth. Becoming a master in every sense of the word can't happen overnight. You can take my word for it if you'd like. It is a lifelong journey that in our human timescale comes with age. So we really do not want to rush growth. Instead, take responsibility for our imperfections and consciously heal and develop ourselves day by day. That has become my purpose and my goal. El maestro Hiroshi Doi dijo, no aprendemos solo de los libros o de asistir a clases. La experiencia es importante. Como muchos principiantes, yo creía que había entendido exactamente lo que quería decir con esas palabras. Pero pasaba por alto un factor muy importante que forma el núcleo de los ideales, propósitos y valores de este sistema japonés: el tiempo. En realidad, pasaron años antes de que empezase a realmente digerir sus palabras. Dediqué mucho tiempo a practicar y al principio parecía que había vuelto al jardín de infancia. Tuve que pasar por una serie de acontecimientos y un profundo proceso de cambio antes de que llegué a aceptar que con la práctica uno se convierte en mejor practicante y que la experiencia nos convierte en mejores profesores. Aprender de cada persona que entra en mi vida lima mis imperfecciones y todo ello me hace mejor líder. No importa lo mucho que nos esforcemos. No se puede acelerar el crecimiento o saltar etapas. Convertirse en maestro en el pleno sentido de la palabra no ocurre de la noche a la mañana.
De eso doy fe. Es un viaje de toda una vida que a escala humana viene a medida que maduramos. En vez de apresurarnos para crecer, debemos aceptar la responsabilidad de nuestras imperfecciones y sanarnos y desarrollarnos día tras día. Esto se ha convertido en mi propósito y mi meta. Sorry, I got touched there for a while. It took many more treatments and many more changes before I felt that I was really ready to teach Gendai Reiki. Then I gradually began to integrate magical ingredients that I personally had experienced in my treatments and later in my classes. It was only then that I dared use the title Master, a master who continues to heal and grow together with my students. Tuve que dar muchos más tratamientos y experimentar muchos más cambios antes de sentirme lista para enseñar Gendai Reiki. Luego, poco a poco, empecé a integrar los ingredientes mágicos que había experimentado personalmente en mis tratamientos y más tarde en mis clases. Solo entonces me atreví a utilizar el título de maestra, una maestra que sigue sanándose y creciendo junto con sus estudiantes. Esta parte, this part you will understand better when you read the book, but I'm going to include it. Do you remember the picture of the Rock of Gibraltar that I cut out during my first workshop a long time ago? And my wild imagination that the helicopter would fly me to the top. Well, after all these years, I'm still on my way up my Rock of Gibraltar, and my journey to become a master continues. El siguiente párrafo hace referencia a otra parte anterior del libro y se comprenderá mejor cuando se lea el libro, pero se va a incluir. ¿Recuerdas la imagen del peñón de Gibraltar que recorté durante mi primer taller hace tantísimo tiempo? Y que en mi imaginación un helicóptero me llevaría hasta la cima. Pues después de todos estos años sigo subiendo mi peñón de Gibraltar y mi viaje para ser maestra continúa. I've come to the conclusion that in Gendai Reiki, we just don't master the subject that we teach. We master life by going with the flow of life. He llegado a la conclusión de que en Gendai Reiki no nos limitamos a dominar los temas que enseñamos, sino que nos hacemos competentes en la vida, siguiendo el flujo de la vida misma. And I added a quote by Master Hiroshi Doi. A real master has defects. A false master has none. Y el capítulo cierra con una cita del maestro Hiroshi Doi. Un verdadero maestro tiene defectos. Un falso maestro no tiene ninguno. Gasha. Thank you. Thank you, Mary. Thank you. Gracias. Ay, muchas gracias, chicas. Olivia, realmente me has hecho emocionar. Thank you so much, Olivia. Olivia, you made me very, very emotional. I feel exactly same as you. So yo siento totalmente igual que Olivia. I think that that's when the masters, teachers appreciate it when they see their students, because even if you're not my master teacher, I consider you as one of my mentors. Yeah, so entonces, aunque si Rika no es mi maestra, pero es mi, how do you say mentors? Tutora. Mentora. Sí. Y porque ella me ha ayudado mucho, y cuando vemos a nuestros estudiantes avanzar y llegar a un conocimiento como esto, practicar el Reiki como debe ser, entonces es la verdad nuestro regalo. So it is, yeah, I think I translated myself. Okay, so now we have to practice the prayer for universal peace.
So I will say it in English and Mary in Spanish. Is that okay, Rika? Would you like to do it? Okay, thank you. Ahora vamos a hacer la oración por la paz universal. Olivia lo va a decir en inglés y yo lo repetiré en español. Okay. We offer a prayer for universal peace. This prayer is meant for us to realize the goal of Usui Reiki Ryoho, which are personal happiness, shared happiness with others, world peace, and the happiness of the human race. Mary? La oración por la paz universal es una plegaria para la culminación del objetivo último de Reiki Ryoho, que es la felicidad personal compartida con los demás, la paz mundial y la dicha de toda la humanidad. So this prayer has been offered by Reiki practitioners worldwide, and by joining this network of light, you'll also be healed when you're not well. Esta oración es ofrecida diariamente por practicantes de Reiki en todo el mundo. Uniéndonos a la red de luz, aquellos que no estén sanos podrán sanar. You can either sit or stand, relax your entire body, and stretch out your neck and lower your back. Close your eyes. Se puede hacer o bien sentados o de pie. Relajar todo el cuerpo, estirar el cuello y la parte inferior de la espalda. Y luego cerrar los ojos. Now imagine the energy flowing towards the center of the earth, from your feet if you're standing, or from your spine if you are sitting. Now your energy is centered and is connected to the center of the earth. Imagina la energía que está fluyendo hacia el centro de la tierra, desde tus pies si estás de pie o desde la columna vertebral si estás sentado. Y ahora estarás conectado con el centro de la tierra. Okay. And now you are connected to, raise your arms and let's connect to the Reiki energy. Ahora levantar los brazos para conectar con la energía de Reiki. As you know, Reiki is the waves of love and harmony. Como sabemos, la energía Reiki es la vibración de amor y armonía. So feeling the waves of light, we can slowly bring our arms down to Gasho in front of your chest. Y ahora, sintiendo estas ondas de luz vibrante, se pueden bajar los brazos lentamente para formar Gasho con las manos a la altura del pecho. Focus on the presence of the higher dimension. And we will offer the prayer of universal peace. Ahora, concentrándonos en la presencia de la alta dimensión, ofreceremos la oración por la paz mundial. To the great universe, the great life force, and the guides of light that support and lead Reiki practitioners, let the light of the Reiki bring peace to this entire universe, and let all living creatures be full of happiness. May our environment and the mind of each human being fill with serenity and harmony. Al gran universo, a la gran fuerza de vida y a los guías de luz que sostienen y guían a los practicantes de Reiki, que la luz del Reiki traiga paz al universo entero, que todos los seres vivos sean completamente felices y que nuestras mentes y nuestro entorno estén llenos de serenidad y de armonía. Now we can open the palms of our hands and slowly bring them in the form of the sign of the sun in front of our foreheads. Y ahora, separando las manos,
se puede elevarlas lentamente y formar el mudra del sol a la altura de la frente. The sign of the sun is a triangle that is formed with the tips of each fingers of the thumbs touching and the tips of the index fingers touching as well. El mudra tiene forma de triángulo y se forma teniendo los pulgares unidos y los dedos índices también tocándose. If you'd like, you can also spread your hands to enlarge the sign of the sun. Si se quiere, se puede también abrir más las manos para hacer más grande el mudra. To the sign of the sun, direct the light of Reiki emanating from the middle of the forehead towards all existence and spread the resonating waves. A través de este mudra, dirige la luz de Reiki que irradie desde el centro de la frente hacia toda la existencia. Expande toda la vibración en resonancia. We'll stay here for a few seconds. Permanecemos así durante unos segundos. We can slowly bring our hands down in Gasho position. Y ahora podemos bajar lentamente las manos hasta la posición de Gasho Give thanks. y dar gracias. Gasho. Muy bien, muchas gracias, Olivia y Mary. Con Olivia y Mary, en realidad nos coincidimos, ¿no? En el año 2001, eso es hace 21 años, Sí, justo. ¿Sí? Y ahora Olivia de nuevo está colaborando, ¿no? Con la Asociación Genda Reiki para sacar adelante otro evento. En 2001 hicimos un evento que se llama URI Spain, en 2001. Y allí nos unimos en Madrid, pues en realidad personas de, ¿no?, líneas distintas de Reiki. Doi Sensei estuvo, pero también estuvieron maestros norteamericanos que enseñaban otros sistemas. Y pues así, transcurrido 21 días, estamos aquí, las tres juntas, y realmente ha sido muy, muy bonito compartir estos momentos con vosotras. Gracias. I would like to, I think Mary will do better in translating. Do you remember? Yeah, yeah, please. Oh, so Rika and Olivia and I had contact in 2001 and Olivia was cooperating with Rika in organizing URI 2001. So that has been a long collaboration, and now they are cooperating again for a new event. Yeah, that's the Usui Reiki 2022 that will come forth in 2023. But as you know, time doesn't matter. It's getting together.
El tiempo no importa, es estar juntos y celebrando, porque es mucho que celebrar, tenemos mucho que celebrar con el Reiki. We have a lot to celebrate, no matter what the time, you know, together for Reiki, for what we have. All right. So thank you. Espero que I hope that everyone will join us then and continue this in the next few days until 21 days, this journey to Anshin Ritsumei. Great. Muchas gracias a las dos. Thank you so much to both of you. Thank you, Mary. Gracias a todos. Thank you, everyone, for Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Buenos días también en algunos países. Sí. Bueno. Bien, pues